Un consolidador tiene un oído atento para lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. Cuando yo entiendo que el Señor me va a usar a mí, dile al que está a tu lado, Dios te está hablando a ti. Dile, Dios te está hablando a ti. Y usted lo queda mirando y dice, ¿a ti también? ¿Por qué Dios nos está hablando a nosotros? Porque ya tenemos la capacidad como iglesia de estar atentos con nuestros sentidos espirituales a lo que Dios quiere con la casa. Cuando alguien viene y dice, no, yo no entiendo mucho lo que va a pasar, es porque no está conectado con el Espíritu Santo. Cuando alguien le dice, hermano, ¿sabes? Tienes la honra de poder ayudarme dentro de mi grupo SLP para que seas un ayudante de tutor, o quiero que tú me ayudes en esta área, y el hermano dice, no, es que yo no siento del Señor. Esa persona no está conectada con el Espíritu Santo. Debemos clamar, hermanos tutores, que nuestros ayudantes sean gente conectada con el Espíritu Santo. Que sea gente que cuando tú le hables de los desafíos que Dios tiene con su vida, ellas digan sí, amén, vamos a avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Lo otro importante es que el consolidador es uno que inspira y que guía a la gente a tener una relación con el Espíritu Santo. Cuando alguien dice, no, hay que el Señor se va a mover, vamos a ver una gloria al Señor, vamos a ver un avivamiento, pero tú lo miras a Él y no te inspira el mover del Espíritu Santo, ese no está preparado para consolidar a nadie. Mire, hay dos versículos muy importantes que quiero hablar sobre esto, porque tienen que entender esto. Un consolidador no tan solo está escuchando la voz de Dios para tener la claridad de lo que Dios quiere hacer con él, sino que tú lo miras y ese consolidador es un inspirador. Esa persona tú la miras y quieres ser como Él, quieres tener la llenura que Él tiene, quieres tener la unción que Él tiene. Lo ves en los cultos y Él siempre está adorando, siempre está bendiciendo, siempre está glorificando el nombre del Señor, porque es alguien que entiende que el Espíritu Santo lo tiene que gobernar. Levíticos capítulo 6, verso 12, voy a leer la versión NTV. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Entonces, un consolidador es alguien que siempre está avivando la llama de la obra del Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo soy un consolidador, y su vida, su relación con el Espíritu Santo no es buena. Esa persona no está lista para consolidar. Hay gente que anhela liderazgo, pero no anhela la unción del Espíritu Santo. Hay gente que anhela estar haciendo cosas en la obra del Señor, pero no tiene fuego en su altar personal. No tiene una presencia del Señor constantemente dentro de su vida. Entonces, por eso dice que el fuego nunca deberá apagarse en el altar. Usted como sacerdote del Señor, usted como un hombre escogido por Dios, debe tener la actitud de estar siempre echando leña en el altar del Señor. Que la leña no se acabe, que haya leña para quemar, como dice una canción, que haya un fuego de Dios. Porque no es una moda, no es una canción, está en la palabra del Señor. Vamos a echar leña en el altar del Señor para que tu fuego no se apague. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario, le dice a Timoteo, que avives el fuego de Dios que está en ti. Voltéate a alguien y dice, avívate. Avívate. No, dice pastor, yo no. Hermano, el Pentecostés vino para que la gente fuera llena del Espíritu Santo y hablara en otras lenguas para solamente un principio, para que ellos convencieran a la gente que estaba afuera que lo que había en ellos era real. ¿Cómo alguien va a creer que la iglesia debe caminar en la unción del Espíritu Santo si nuestra vida no está constantemente llena de la presencia del Señor? Un consolidador es alguien que inspira a la gente a poder decir, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 7, verso 5, versión NTV, dice, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos. Y dice, y a sus sirvientes, a nosotros, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como llamas de fuego. Cuando alguien es un consolidador, cuando alguien necesita ser una inspiración para el nuevo lo mira en el culto y él dice, yo quiero ser como él.
Yo quiero adorar como Él adora. Yo quiero bendecir a Dios como Él bendice. Yo quiero que cuando Él ora, yo veo que Él ora por la gente y la gente se sana. Yo veo que está todo el tiempo en comunión. El otro día me llamó y estaba en una crisis, me llamó y me dijo, el Espíritu Santo me dijo esto: un consolidador es aquel que es un ser ardiente en la presencia del Señor. Es alguien que sirve como una llama de fuego en el altar de Cristo. Pero cuando no entendemos eso, estamos desarrollando un sistema religioso que no nos permitirá como iglesia avanzar como un consolador lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué produce eso en nosotros? Dirá, pastor, ¿para qué quiere usted que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué usted quiere que hablemos tanto en lengua? ¿Para qué usted quiere que la unción de Dios caiga sobre nosotros? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, es el único que puede moldear nuestro carácter. Cuando alguien no es lleno del Espíritu Santo, lo que tú le digas le molesta. El Señor le habla y no le cree. Por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés, porque la iglesia de Hechos es una iglesia que se mueve en unción de multiplicación de muchos discípulos del Señor. Dice que aún los sacerdotes obedecían a la fe y eran convertidos por el poder del Evangelio, pero había una iglesia llena del Espíritu Santo, había una iglesia que ponía leña en el altar, había una iglesia que era una llama de fuego encendida para este mundo. Ustedes lo explicaron el jueves. Nosotros tenemos que ser una luz que ilumina en todo lugar, que la presencia del Señor se muestre a los demás. Eso hace un consolidador. Me gusta lo que dijo la Naya hace un tiempo atrás, de Alex San Pedro. Tengo una sal que no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Algunas veces la iglesia está así. La iglesia está así porque no quiere que el Espíritu Santo produzca un cambio dentro de su vida. El carácter de Cristo debe crecer en nosotros para ser moldeados. Porque no tan solo preparar a la iglesia en la visión, la misión, en fe, en amor, en poder reconocerlo, ser llena del Espíritu Santo, sino que la gente cuando nos vea como iglesia pueda distinguir en nosotros que somos gente que el Señor está moldeando nuestro carácter. Cuando un mentor, cuando un tutor, cuando un discipulador, cuando un formador va a formar a otros, primero él tiene que ser formado en su esencia. Si usted Dios lo llamó a ser un tutor de la iglesia o un ayudante tutor que próximamente se va a transformar en un tutor o en alguien que va a formar a otros, usted debe ser alguien que permita que el Espíritu Santo lo moldee. Que usted no se moleste cuando el Señor le diga, cambia esto, cambia lo otro. Y habitualmente no tan solo Dios te va a hablar en tus tiempos de intimidad, de comunión con el Señor, sino que Él también te hablará a través de aquellos que te forman. Entonces, cuando yo tengo el carácter de Cristo, yo me dejo moldear. Pero si no tengo el Espíritu Santo fluyendo a través de mí, lo que me digan me va a molestar. Por lo tanto, cuando yo siembre mi vida sobre otros, porque esto es así, hermano. No es que hoy día decimos, de aquí en adelante, nosotros vamos a empezar a sembrar el carácter de Cristo sobre el hermano Christopher, y de aquí en adelante él va a poder ser formado en el corazón de Cristo. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo y no fluyo dentro de la unción del Espíritu Santo y no me dejo formar por Cristo, lo que le traspaso a Christopher es malo. Y así nos pasó a nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron que eran así las cosas, de esta manera y de esta otra forma, pero no eran así? ¿Cuántas veces le dijeron, no, hermano, hay que ser manso, pero no menso? No te dejes de pasar por nadie, no permitas que nadie te pisotee. Entonces, lo que hizo Cristo, que dejó que todo el mundo pasara por arriba de Él, era bíblico, pero no era aplicable a nosotros, porque la gente nos enseñó mal. Cuando no somos formados por el carácter de Cristo, no vamos a poder desarrollar en otros el carácter de Cristo. ¿Cómo debe desarrollarse? Con amor, con paciencia. Porque nada es instantáneo.
Efesios capítulo 4, verso 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber que es Cristo. Debemos manifestar acciones de cambio en nuestra vida. Amados tutores, amados hermanos que están siendo ayudantes, que próximamente van a ser tutores, ¿está el carácter de Cristo sobre nuestra vida? ¿Caminamos en amor, en gozo, en fe, que es lo que Dios nos ha pedido como iglesia? ¿O simplemente estamos ahí por cumplir a la pastora Elizabeth, que se esforzó por dar la clase, y solamente vamos a tratar de traspasar la información? Mire, no es porque ella está aquí presente, pero yo siempre le he dicho, la Elizabeth se prepara mucho para enseñar. Mucho. Hay días, semanas aprendiendo sobre un tema y me habla y me dice, míralo, esto me está hablando el Señor, y yo veo esa conexión que tiene con el Espíritu Santo, y siempre me dice, curiosamente, aun cuando nosotros somos dos ministros al mismo nivel de Asamblea de Dios, siempre me pregunta, ¿te parece que podamos enseñar esto? Yo nunca he visto a mi esposa arrancarse por los tarros con algo que quiera hacer, un viaje misionero o algo. Siempre lo conversamos, siempre llegamos a acuerdo, porque estamos alineados con el Señor. Entonces, cuando alguien está alineado con el Señor, cuando un tutor está alineado con el Señor, escucha la palabra, pero como están alineados con el Señor y con el Espíritu Santo, la misma palabra que ella les enseñó es la palabra que imparte a su grupo. Cuando un tutor habla de cualquier otra cosa, menos de lo que la pastora Elizabeth enseñó, ese tutor no está alineado. Ese tutor no se ha dejado formar por el Señor. Y por lo tanto corremos un riesgo como iglesia de tener gente en lugares de privilegio que estén haciendo lo que ellos quieren y no lo que el Señor nos ha mandado como pastores que hagamos dentro de la iglesia. Debemos manifestar señales de arrepentimiento. Dice Jeremías capítulo 18, voy a leer el verso 4, dice que estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó, voy a leer la versión NTD, así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como él quería. ¿Sabe cuántas veces Dios tiene que rompernos para cambiarnos? ¿Cuántos están de rompimiento en rompimiento? Dice, no, yo estoy bien así. No, usted necesita ser roto. Usted necesita que el Señor lo agarre, lo lleve. Dice que el profeta Jeremías fue y vio que estaba en la rueda del alfarero, y muchas veces nosotros decimos, estamos listos, y el Señor dice, no es así, te lo desarma. Y yo veo que algunas veces estamos tan duros que el Señor agarra un martillo y nos empieza a golpear. Y nos muele y después nos mete a la moledora, nos tira un poco de agua del Espíritu Santo y nos mete de nuevo en su rueda para formarnos. Hay que dejarse formar por Cristo. Cuando alguien dice, no, yo no quiero dejarme formar por el Señor, ojo, hermanos tutores. Si esa persona no quiere ser formada por ti, o tú como tutor no quieres ser formado por tus mentores, en ese momento corremos un riesgo de tener una iglesia que pueda desarrollar las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Lo formativo tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, cómo nos dejamos que el Señor nos cambie. ¿Estamos nosotros siendo capaces de ser como el barro en las manos del alfarero? Proverbios capítulo 27, 17 dice, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. ¿Cómo somos cambiados en nuestro trato entre nosotros? ¿No ve que el apóstol Pablo dice que nosotros, el Señor nos ha traído para que nosotros podamos edificarnos mutuamente? Usted tiene una palabra de edificación para otro, usted tiene que dársela. Si es con esa palabra de edificación que usted le da a su hermano, el hermano se enoja, no es problema si usted se lo dijo bien y de buena manera, obviamente, con amor, con paz, con cariño, con tranquilidad, porque no podemos ir, el pastor dijo que tengo que formarte, yo soy hierro contra ti, si te gusta bien o si no. No es así. No. Tiene que ser con amor. Pero si frente a la palabra que le dijiste, hermano, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto en público. No tienes que tratar así a tu esposa, no tienes que tratar así a tus hijos. Y si el hermano recibe la palabra, el proverbio se cumple.
somos afilados el uno con el otro, somos transformados el uno por el otro. En la medida que nosotros tenemos esa capacidad de poder ser formados, es que el Señor comienza a producir en el consolidador lo más difícil, la muerte natural, para entrar en la vida espiritual de Cristo. El Señor te va a tratar a través de otro. El Señor te va a tratar a través de tu formador, de tu mentor, de tu discipulador. Mire, usted dirá, ya se va a pasar la moda del pastor que dice esto de la formación de los discípulos. No, vamos de aquí hasta la muerte. Y yo espero que el día de mañana, cuando yo me muera, nuestros oficiales sepan cumplir con el mismo deber. Formar el carácter de Cristo en la gente. Yo sé que muchos de nosotros, de ustedes se han revelado a esto y dicen, no, yo no quiero. Claro, porque tu vieja naturaleza sigue gobernándote. ¿Y por qué te gobierna? Porque no te has dejado formar por el Señor. ¿Y por qué no te has dejado formar por el Señor? Porque no eres lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando alguien busca la presencia del Espíritu Santo, tiene un corazón moldeable donde Dios lo puede tratar, donde Dios lo puede cambiar. Y cuando está en eso, las cosas viejas pasaron y empiezan a ser todas hechas nuevas. Efesios capítulo 4, verso 24. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, por Cristo enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Es dejar de lado todas las ataduras que tenemos con el pasado. Eso es despojarse de lo viejo. Yo no sé cuántas cosas usted tiene, pero yo todavía tengo cosas del viejo hombre. Y yo lucho con esas cosas. Yo todo el tiempo le digo, Señor, cámbiame. Y tengo gente a mi alrededor que le digo, cuando tú veas algunas cosas que están mal en mí, tú tienes que decirme, porque yo cada día tengo que morir a mi vieja naturaleza para que la nueva naturaleza, el carácter de Cristo me gobierne. Eso hace que Cristo nos gobierne. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dejarnos moldear por el Señor para que Él nos vaya cambiando, nos vaya transformando. No podemos tener las mismas mañas de antes. No podemos tener las mismas actitudes de antes. Nos trataron mal, me amurro, no voy. No contesto en el WhatsApp. Me escribió el hermano, no le contesto, pongo el visto nomás. Eso es inmadurez. Una iglesia que consolida es una iglesia madura. Una iglesia que cuando llega la gente nueva le enseña el camino correcto de Cristo. Le empieza a decir, de esta manera tenemos que avanzar. Porque su mente, el verso 23 de Efesios capítulo 4 dice que vamos a renovar nuestra mente en el Espíritu de Cristo. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando tu mente es renovada, el Señor comienza a hacer cosas extraordinarias. Tienes una palabra del Espíritu, tienes una sujeción del Espíritu y le puedes enseñar a la gente cómo cambiar su vieja naturaleza. ¿Sabe que hay algunos que ya hemos vencido cosas? Yo puedo hablar con mucha libertad a un hombre sobre cómo ser libre de la pornografía porque Dios me hizo libre. Y no tengo problema en esa área. Yo puedo hablarle a un joven cómo ser libre de la fornicación porque el Señor me hizo libre cuando yo vine a Cristo. Y le puedo decir que aun cuando tenga lucha y cuando tenga problemas en su sexualidad, hay alguien que le puede gobernar porque ya mi mente ha sido renovada por el poder de la palabra. Yo no tengo problema en hablarle a la gente sobre formación de Cristo porque yo me dejo formar por el Señor, porque tengo un mentor que me forma. Yo no tengo problema en enseñarle a la gente sobre finanzas, sobre reino, sobre cómo dar para el reino, porque el Señor ya nos sanó de esa área. Tú tienes algo que Dios te cambió. Tú tienes algo que el Señor te transformó. Y ese algo tienes que mostrárselo a los nuevos para que comiencen a caminar de buena manera. No tenemos que tener una iglesia de gente generosa. Mire todo lo que pasa aquí adelante en el altar. Cuánta gente comprometida. Cuánta gente que dice, Señor, yo quiero avanzar en tu obra. Yo quiero que cuando los nuevos lleguen tengan el mismo sentir y no tengan el sentir que durante años tuvimos nosotros. Ya están pidiendo plata de nuevo. ¿Y para qué piden tanta plata? ¿Y para qué quieren tantos millones? Porque así nos enseñaron y nos enseñaron mal. Porque nuestra mente tiene que ser renovada. Porque nuestro Padre es el dueño del oro y la plata.
Y nosotros tenemos que caminar. Qué bueno lo que decía Marco, no importa lo que este mundo diga, nosotros tenemos otra realidad espiritual. Nuestra mente está siendo renovada. Es necesario que renovemos nuestra mente para que vivamos en victoria. La mente de Cristo es una mente victoriosa. Dígale al que está a tu lado, si tienes la mente de Cristo, caminas en victoria. Mi esposa antes de comenzar la campaña me decía, Roberto, tenés que relajarte. Roberto, cuidado que te va el colon, la guata y todo lo que a mí me pasa cuando yo estoy en eso. Estamos a 4 días. Ya hace más de 2 semanas que como lo que quiero. No podía comer masa, no podía comer fritura y yo me pruebo, Señor, en tu nombre papitas fritas, gloria a Dios. Señor, en tu nombre una hamburguesa en Copec, gloria a Dios, aleluya. Ayer en el almuerzo en Santiago tomé Coca-Cola. Y los que están cerca a mí saben que ninguna de esas cosas podía hacer. Pero hoy día estoy tan tranquilo en lo que Dios va a hacer en la campaña. Porque Dios nos ha sorprendido. Estamos hablando de esto y necesitamos un montón de dinero, pero el Señor así está viniendo la provisión, está viniendo la ofrenda, están viniendo y pudimos traer a los hermanos en avión, le pagamos ya los pasajes de avión y tenemos plata para pagar el hotel y tenemos plata para pagar el petróleo y tenemos plata para darle una ofrenda a los hermanos que van a venir. Así ha sido Dios. Dios se mueve cuando yo entiendo que yo debo creer como Cristo cree. Entonces, muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender cómo es la dimensión de Dios, porque somos tan aterrizados. Somos tan humanos. Por eso dice que el apóstol Pablo dice, despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo, renueven el espíritu de su mente, para que Cristo sea creado en ustedes, para que caminen en santidad, para que caminen en justicia, para que caminen en verdad. Un consolidador es un hombre de fe, un hombre que cree que las cosas imposibles se van a hacer posibles. ¿Saben? Hay algo que dijo el Andrés hace mucho tiempo atrás, dijo, hasta que el traje de Cristo nos calce perfectamente. Hasta ese momento tenemos que hacer. Y seguramente algunos de los que predicaron dijeron, yo prediqué eso, claro. Yo estoy predicando lo que ustedes predicaron. Hace 2 años atrás casi. Entonces Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Te vas a dejar perfeccionar? Dile al que está a tu lado, me voy a dejar perfeccionar por Cristo. Dile. Algunos al lado te van a mirar y decir, cree en fe, que Dios te va a perfeccionar. Algún día vamos a escuchar la voz de Dios diciéndoles, este es mi hijo amado. Y un día le digo, Señor, yo voy a escuchar tu voz cuando tú me digas, tú eres mi hijo amado y me complazco en ti. Pero ese día me voy a parecer más a Cristo que nunca. Esa es la decisión. Un consolidador debe tener convicción de lo que pide. Debe tener claridad, debe ser una persona de fe. Hechos capítulo 12, verso 12. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba preso en la cárcel? Y la iglesia dijo, está preso Pedro. Y alguien dijo, oremos. Y dijo, ¿cómo no sé? En una de esas oramos y resulta. ¿Cierto? Y comenzaban a orar, dice, enseguida Pedro dice que cuando la gente comenzó a orar, el verso 12, dice que cuando las puertas se abrieron de la cárcel, enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. ¿Qué estaban haciendo los seguidores de Jesús? O nada. ¿Qué hace un seguidor de Jesús? Todo el tiempo está orando, no cuando le toca la oración. Siempre está orando. A la mañana, a la tarde, a la noche, ora. ¿Qué hacen los seguidores de Jesús? Oran.
Tiene una comunión con el Espíritu Santo. Dice, Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirviente llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos le decían a esta chica que estaba loca. ¿Está ahí el versículo, cierto? ¿Sí? Sí. Pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. ¿Qué tal iglesia, no? Creyendo que Dios hacía un milagro y Dios lo estaba haciendo y no creían. ¿Cuántos están orando para que el Señor traiga gente nueva? Y cuando Dios trae gente nueva, ¿qué hace con ella? La saluda, la abraza, le toma el nombre, le dice, estoy preocupado por ti. ¿Cuántos quieren que Dios traiga gente nueva? Por lo menos tengo 4. El Señor va a traer 4. Gloria a Dios. Porque algunas veces pedimos tanto, algunas veces pedimos, Señor, trae un avivamiento, y el avivamiento de la iglesia es ganar almas para Jesucristo. Un avivamiento no es caer bajo la unción, un avivamiento no son los prodigios, ni los milagros, ni las sanidades. El avivamiento de Pentecostés era para ganar almas para Jesucristo. Eso es avivamiento. Cuando yo camino en avivamiento, tengo resultados específicos de que el poder del Espíritu Santo fluye a través de mí, y cuando le hablo a alguien de Cristo, esa persona es transformada por el poder de la palabra. Pero mire, esta iglesia estaba orando y Dios le estaba respondiendo y no estaba creyendo. Consolidadores, gente que le cree a Dios, una iglesia que le cree al Señor. Podemos orar, podemos ver cómo se cumplen las peticiones de oración de nuestro hermano, pero no tenemos fe de que esa oración será respondida. ¿Cuántas veces hemos orado de esta manera? Señor, creemos en esto por mi hermano, y al final le agregamos, pero que se haga tu voluntad. Frase tan cliché por nuestra falta de fe. Yo orábamos en el grupo de intercesión por Cristóbal. 2 años y medio, una negligencia médica, llegó con temperatura, no lo quisieron atender, le dio una meningitis, la meningitis le pasó a un coágulo a nivel cerebral y falleció con 2 años y medio. Y nosotros oramos y oramos y oramos para que Dios hiciera un milagro. La gente de intercesión clamaba, pero se fue. Y yo decía, Señor, y es ahí cuando le digo, Señor, ¿cuándo vamos a caminar en una fe sobrenatural para que le podamos pedir a la muerte que se vaya y la muerte deje a la gente? Una iglesia que ora es una iglesia que camina en las cosas sobrenaturales, que entiende que un consolidador es un nombre de oración, de fe y de una mente abierta. Escuche bien, un consolidador es alguien que ora. Cuando uno de sus discípulos está rebelde, hay que orarlo. Y si se pone más rebelde, hay que ayunarlo. Pero nunca reprenderlo. Nunca decirle a cuándo no vaya a cambiar. No, ore para que la obra del Espíritu Santo lo transforme, lo cambie. Porque un consolidador es un hombre de oración. Es un hombre que crea las cosas sobrenaturales de Dios. Y es un hombre de mente abierta. Juan capítulo 18, verso 10. Se enojó Pedro y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. ¿Por qué hizo eso? Porque su mente no estaba abierta a lo que Dios quería hacer con él. No estaba entendiendo que lo que Jesucristo estaba haciendo era lo correcto. Y quiso hacer las cosas por su propia manera. Los discípulos son aquellos que no entienden cómo Jesucristo funcionaba. Y cuando Jesús le dijo, está aquí toda la multitud presente, y los discípulos, Señor, que se vayan por las aldeas a comer porque nosotros no tenemos. Y el Señor le dice, ustedes le van a dar de comer. Y ellos le dicen, es imposible, ni con el sueldo de un año podríamos pagarle para toda esta gente. Y le dice, ustedes le van a dar de comer. Pero los discípulos no tenían su mente abierta. Uno se le abrió la mente y le dijo, Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y le dijo Jesús, con eso me basta. Y si yo hubiera estado, entonces yo hubiera dicho, mentira.
Quizá a lo mejor una languateadita al pescado y miguitas para poder a los 5.000. Pero el Señor oró y los discípulos abrieron su mente. Y le dijo, pónganlo en grupos de 50, de 100, establezcan y digan, les vamos a dar de comer. Y los discípulos empezaron a crecer en fe, tenían la mente abierta, su mente se había desarrollado para lo que Dios quería hacer. Mucha gente quiere desarrollar liderazgo, mucha gente quiere desarrollar ministerio, pero no tiene una mente abierta para lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Porque ¿sabe lo que va a pasar en un tiempo? El Señor nos va a dar el hogar en los Ventenidos. Y aun cuando algunos de ustedes no creen, ustedes van a empezar a ver materializado la fe que algunos creyeron por eso. Van a ver cómo el hogar se va a levantar, van a ver cómo va a tener una casa linda, vamos a ver dónde va a haber un lugar cómodo, donde va a haber lugar para poder ir, donde usted va a poder decir, uy, ahora quiero ir. Pero usted tiene que crecer en fe para lo que Dios va a venir. Cuando yo digo que la iglesia va a crecer y se va a multiplicar, yo creo en fe y tengo la visión de que Dios nos dará la ciudad de Talcahuano para el reino de Jesucristo. Pero necesitamos gente de fe, gente que sea guiada por el Espíritu Santo, que se deje moldear por el Espíritu Santo, que el carácter de Cristo sea formado en su vida y que tenga una mente abierta para lo que viene. Porque usted dice, no, nosotros estamos felices con el grupito que tenemos, el CLP. Hermana, hay que multiplicarse. Y su ayudante tiene que ser alguien de fe, alguien de conciencia, alguien de una mente abierta, que le crea lo que el Señor quiere hacer. Pero si está con dogmas, con paradigmas, que dices que nosotros nunca hemos hecho esto. Es más, algunos dirán, es que sabe que la otra vez, hace años atrás, hicimos esto y nos fue mal. Es que ahora no nos va a ir mal. Porque Dios está con nosotros. Y porque lo primero que vamos a hacer en todo este tiempo es orar y clamar. Y como hablaba el hermano Eduardo, la iglesia Esmeralda va a ver lo que Dios ha venido prometiendo durante años. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose en favor de nosotros. Pero queremos gente que tenga una mente abierta y diga, Señor, yo voy a caminar en esta fe sobrenatural. Yo voy a caminar creyendo. Concluyo, Dios no nos busca para cambiarnos. Dios ya nos cambió. Él nos cambió en la cruz del Calvario. Él nos va a transformar, Él nos va a moldear a su imagen, mientras nosotros estemos cuidando y amando a la gente, sin estigmas. Porque hoy día nosotros tenemos que renunciar a algo que me dijo el Espíritu Santo. Somos tan chilenos que esta iglesia necesita abrirse a los extranjeros. Ese es un espíritu de las tinieblas, me dijo el Espíritu Santo en la mañana. No tienen confianza, pero Dios nos va a sorprender. Escuchen bien, en los próximos años, Dios va a poner en esta casa extranjeros como cabezas de ministerios. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a estar más decididos a querer esta casa que nosotros mismos. Digan ouch, aunque sea. Porque nosotros estigmatizamos a la gente. ¿Cómo viene? Mira cómo está ese joven arriba con zapatillas blancas, una chaqueta rosada. Y el otro pasó a pedir la ofrenda con zapatillas. Se dan cuenta que nuestra mente está tan estereotipada. Y cuando nuestra mente está tan religiosa, Dios no puede entrar ahí. Tenemos que entender que tenemos un brazo evangelístico a través de los exploradores del Rey. Tenemos que entender que tenemos una pastoral donde yo no estoy, pero tengo una pastoral en el Hospital Higuera a través de las Damas de Blanco. Ahí dice la hermana que aquí y acá, hermano, Dios tiene que abrir nuestra mente a los nuevos proyectos, a las nuevas cosas que Dios tiene, cómo Dios va a hacer las cosas. Pero si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no nos vamos a dejar formar por Él. Si no nos dejamos formar por Él, nosotros no vamos a tener el carácter de Cristo. Y si no tenemos el carácter de Cristo, no somos de una mente amplia. Me encanta cuando Jesús le dice a los discípulos, le tengo que decir algo, pero todavía no. Y están una vez con sus discípulos y le dice, le sopla,
encima y le decía: reciban de mi espíritu, y los discípulos no cacharon nada. Hasta cuando el viento recio vino sobre Pentecostés. Y me imagino a un Pedro cuando se le abrió la mente: ¡wow! Dijo, eso quiso hacer. Cuando sopló de mí, me dijo el Espíritu Santo, ya lo tenía y no entendí. Porque Cristo ya tenía el Espíritu Santo. Porque lo que sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo, pero no lo habían entendido hasta el día de Pentecostés. Cuando un discípulo tiene su mente abierta y alguien le suelta un rema, alguien le siente un principio, camina en él porque entiende que Dios lo va a bendecir. Pero mucha gente no tiene una mente abierta para recibir y para abrazar lo que Dios tiene con la casa. Necesitamos que el Señor levante consolidadores en esta casa con una mente abierta para recibir a los nuevos creyentes. No importa de dónde vengan, no importa en la condición que vengan. ¿Cuántos quieren que el Señor restaure a gente que es alcohólica? Pero cuando llegaba Juanito lo miraban mal. Se corrían, echaban desodorante donde él estaba. ¿Cuántos quieren que el Señor sane al que tiene problemas de homosexualidad? Y si llega un hombre vestido de mujer, ¿cómo lo vamos a tratar? Mente abierta. ¿Sabe lo que me encanta de Cristo? Que cuando todo el mundo se arrancó el leproso, Él lo abrazó. Oh, los leprosos lo echaban a piedradas. Pero Jesucristo se abrazó. Cuando todo el mundo no se juntaba con la mujer que tenía el flujo de sangre porque era inmundo, y la mujer le tocó, él saltó, él dijo: alguien me tocó entre medio de la multitud. Y los discípulos le dijeron: Señor, si todos te tocan. No, hay alguien que me tocó con fe. Porque salió virtud de mí, y en ese momento la mujer fue sana del flujo de sangre durante 12 años. Porque mientras todos crucificaron al ladrón de la cruz, el Señor le dijo: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando todos despreciaron a Mateo, Él lo llamó a ser uno de sus discípulos. Los discípulos que vienen no serán los mejores, pero serán los que Dios transformará.